Bueno, No, por favor. entonces, bueno, empezamos a leer el libro. A ver, ¿qué podemos hacer? Les cuento que este libro empezó como un ejercicio visual que hice con mi hijo adolescente que dibuja. Entonces fue un ejercicio visual entre él que dibuja y yo que fotografío durante la pandemia, post-COVID. Empezamos en ese entonces a buscar la forma, aprovechando el tiempo, aprovechando el encierro, para que resultara un momento también de experimentación y de reflexiones diarias y sobre todo de encontrar formas para sacar estas emociones, que claro, que a él le tocó vivir la adolescencia justo empezó durante la pandemia. Entonces creo que en ese entonces, por lo que estaba pasando a nivel mundial y a nivel personal, teníamos la necesidad de trabajar su propia emotividad. Entonces decidimos de dedicarnos, siendo que estábamos bastante en casa, dedicarnos a trabajarlo de forma visual. Y fue así que el encierro finalmente fue bastante interesante, se transformó prácticamente en una reflexión y también fue nuestra forma de resistir, nuestra forma cotidiana de resistencia. Y bueno, si no me dejas soñar, no te dejaré dormir. Este es el título del libro, que tiene un texto hermoso y largo. Nació desde la exigencia de mi hijo de responder a preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Y sienten los demás lo que yo también siento. Entonces era como una necesidad de... Bueno, las respuestas estaban afuera, pero lamentablemente en ese momento estábamos como muy fragmentados, muy divididos en mundos, islas, más que la nuestra pequeña isla hasta tenía un idioma diferente de la del vecino. Así que este fue motivo generó inquietudes, ¿no? Generó inquietudes, porque en un momento empezamos a relacionar este mundo interior, este mundo pequeño, interior, personal, con un mundo mucho más grande, un mundo global, donde estaban pasando cosas. Y de ahí nacen las inquietudes y el darse cuenta que quizá uno no encaja. Y cuando uno no encaja, quiere cambiar algo, quiere cambiar el mundo en el cual vive. Entonces, quiere cambiarlo, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene sueños. Entonces, si uno no encaja en el mundo, hay que cambiarlo para poder soñando. Para tener sueños, para tener este territorio onírico, territorio de fantasía, de experimentación, que no se quiere abandonar y no debemos abandonar. Es súper importante que mantengamos la parte soñadora de nosotros. Entonces, bueno, en ese momento trabajamos harto y hicimos sesiones fotográficas en la casa, tratando de sacar un poco, trabajamos las emociones, los sentimientos, el tema del encierro, el tema de la identidad. Y finalmente yo creo que llegamos a acumular hartas fotos, hartos dibujos, harto material, podríamos llamarlo así. Y entonces
ahí surgió la necesidad de pasar este material a un soporte físico. Y de ahí se sumó Erwin, el año pasado, creo, hace un año exactamente, durante el Festival de Valparaíso del año pasado. Me topé con Erwin y le dije, mira, yo necesito ayuda porque quiero armar un libro. Y entonces, sí, él me ayudó y creo que su rol fue exactamente lo de transformar esta experiencia fotográfica en traducirla a un dispositivo, al dispositivo libro. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque aprendí principalmente que, bueno, yo le tenía miedo a los libros porque los libros tienen como una geometría que un poco me asusta, me parece muy rígida, como de estos rectángulos. Pero bueno, Erwin encontró la manera de dejar fluir las imágenes y eso para mí fue un descubrimiento increíble. Creo que podrías contar un poco más quizá con respecto al diseño bien. Sí, fue hace justamente un año, nosotros acá, ya veníamos trabajando en otros proyectos que estamos trabajando, pero este era un proyecto un poco exógeno a lo que estábamos haciendo. Y cuando me contó el proyecto, era un proyecto que todavía no estaba muy claro en torno a lo que podía llegar a ser, estaba muy claro en cómo había sido hecho y por qué era necesario para ellos haberlo hecho. Y eso fue como muy potente. Quizás la diferencia que tuvo este proyecto fue que se construyó en base a conversaciones muy largas. Conversamos mucho, conversamos como que ha sido unos 3 meses más o menos de conversaciones para tratar de entender el proyecto y para tratar de encontrarle una vuelta, porque también estábamos en un momento en el que también decíamos no era necesario hacer otro libro sobre la pandemia, porque este era un libro hecho en pandemia por un gesto donde la pandemia detona algo, pero no es un libro que habla sobre el encierro de la pandemia. Pero sí había un gesto detrás de esa que hablaba sobre que hay algo que estaban necesitando, como decía Ana, respuestas, que es, en este caso, Michele, el hijo de Ana, pero era mucho más grande, no era solamente él quien estaba buscando esas respuestas. Y cuando encontramos ese lugar, también encontramos esta frase que fue un encuentro, ¿no? Porque el libro tenía otro nombre en su momento, y en una de las conversaciones encontramos esta frase. Yo me la encontré en los apuntes, los primeros apuntes de Ana. Estaba escrita esta frase, ¿no? Si no me dejas soñar, no te dejaré dormir. Y en el momento que la leímos, que creo que es una frase de Galeano, ¿no es cierto? Y apareció, el libro se armó solo, ¿no? Porque dijimos, obviamente de esto es, ¿no? ¿Qué estamos haciendo qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué estamos haciendo con todas las cosas que son aquellas que van a construir los futuros? Y de alguna manera lo que estamos haciendo es encerrando, estamos haciendo encuadrando, estamos haciendo estandarizando, estamos haciendo definiendo todo, y no había los espacios para que aparezca la posibilidad del sueño. Y ahí aparece un poco la idea también de que quizás este es un libro amenaza. Es un libro amenaza. Eso es un libro ultimátum también, ¿no? Y jugar con las imágenes de Ana es todo un tema. Yo siempre fui muy fanático de Ana, me gustó mucho su trabajo, lo seguí todo el tiempo. Y me parece que Ana tiene una fotografía que es... que lo que a mí más me interesa es que la fotografía nunca muestra lo que muestra, ¿sí? Siempre hay una capa, 2 capas, 3 capas, y cuando esa imagen se acerca a otra, aparece
otra imagen más, y si las pones a cierta distancia es otra, y si la pones a... Es una imagen que está constantemente en construcción. Había una cantidad enorme de imágenes, todas increíbles, todas que podían funcionar, todas estaban dentro del relato, y cuando encontramos esta idea, dijimos, ok, este es un libro que está tratando también de explotar, ¿no? Es un libro que es algo que está tratando de explotar, es algo que está tratando de romper, es algo que está tratando de salir, es algo que me está demandando que no lo deje en el cuadro del cuadro que propone el libro como dispositivo maravilloso, pero ya sabemos cómo es. Sí, sí. Y ahí aparece un poco el juego, trabajamos harto con Ana, jugando con las imágenes, mucho juego, tocando una con otra, y en algún momento nos dimos cuenta que ese juego, ese era el libro, ¿no? Y sí. Cuando lo descubrimos, ya estaba hecho. Sí, ¿no? ya estaba hecho. Sí, sí. Yo creo que si las fotos eran tantas, y en el libro hay muchas fotos, pero la idea era también de dejar esta sensación como de acumulación, porque, y también, sí, la adolescencia también es un periodo así como de acumulación de tantas cosas. Yo creo que sí, es un libro amenaza, como dijo Erwin, y también de un grito que quiere ser un grito grieta, porque, claro, empezó en pandemia, pero hay que pensar que veníamos del estallido social, después hubo la pandemia, hay en estos momentos en curso genocidios. Son tiempos muy intensos, duros, violentos. Entonces, yo creo que hay también una parte que se está evidenciando en este momento, que es este grito que no es solamente de una persona, sino que es un grito colectivo, que nos está atravesando como si fuéramos un único cuerpo. Yo creo que la sociedad se está un poco descubriendo como si fuera un único cuerpo, a través del cual este grito que nace desde las entrañas está tomando resonancia entre los órganos para finalmente salir y dar voz a lo que podría ser como un único cuerpo colectivo, así me lo imagino. Entonces, claro, yo veo la fotografía también como el libro, hemos visto que fluye, que es un dispositivo que se mueve. La fotografía tiene una connotación, es fija, pero al mismo tiempo nos ancla, nos regala un punto de partida para desde ahí mirar hacia el futuro, para actualizar un poco los tiempos que hemos vivido. Es decir, que la fotografía, claro, nos da como la posibilidad de añadir capas a las fotografías mismas. Al libro se pueden añadir capas. Y estas capas son como formas de renovar cada vez el libro, de darle como una actualización y verlo según el contexto que estamos viviendo, según la actualidad. O sea, que un libro siempre parte desde un punto de vista, pero ese punto de vista solamente sirve como comienzo para seguir razonando, para seguir pensando y para seguir trazando direcciones posibles, así lo veo yo. Y bueno, hay que decir que en este libro colaboró también la Emilia Insecta, artista, periodista y fotógrafa, con un largo texto muy interesante. Y fue interesante también la forma en que surgió el texto, porque finalmente a la Emilia le pasamos el título del libro. Nunca vio una foto, nunca le dijimos de qué iba el libro tampoco, pero nos parecía que el texto, esa frase que fue la que detonó el sentido del libro al final, también debía detonar el sentido del texto, sin que estuvieran en relación, ¿no? Y finalmente el texto expande un poco, nos sorprendió porque finalmente sí era muy coherente con el trabajo fotográfico, pero expande al mismo tiempo lo que estaban diciendo las fotografías y la narración. Así que fue un ejercicio igual muy hermoso y
que nos dio una grata sorpresa. Y bueno, en este momento, bueno, la idea de presentar un libro me hizo pensar mucho, porque empecé a pensar cómo actualizar este libro, que ya lo vi muchas veces, me da gusto verlo porque es uno de los libros que, creo, el primer libro mío, y que es el tercero, pero el primero que lo veo, lo miro contenta. Pero al mismo tiempo me hace pensar en posibilidades, en la oportunidad que el libro y la fotografía nos da. Y aquí solamente hice una pequeña intervención y en este sobre, que es como la parte más matérica del libro, le agregué una pequeña carta, que es una carta que se escribió el mes pasado, está en inglés, pero se la puedo traducir y dice: extraño el olor del mar, sentir el cielo, que deja que mi alma vuele. Extraño la paz desde hace más de 320 días. Esta carta fue escrita por un joven palestino que está sufriendo ahora el masacre hace, 392 días de masacre. Entonces me pareció interesante como sumar su voz a la voz de otro adolescente que es mucho más afortunada, mucho más fácil, digamos, porque creo que quizás este libro no es tanto no es una historia que se cuenta como, o sea, no es un reportaje, algo totalmente diferente. Es más que nada un libro que habla de una sensación y de una inquietud. Entonces creo que sumarle cosas que pasan en nuestra actualidad, en nuestro mundo, en nuestra historia, es súper importante para también crear conexiones. La fotografía nos une y creo que nos puede ayudar también a empatizar el uno con el otro y a entender lo que pasa a este único cuerpo colectivo. Así que, bueno, para mí fue muy importante también agregarle este pedacito de Carla. ¿Qué puedo? Sí, obviamente. Qué bonito lo de la carta, por supuesto, pero además de felicitarlo, pero siempre cuando uno hace un libro está el gran desafío de cómo asociar las imágenes, ¿no es cierto? De la famosa narración. Y ustedes encontraron algo que tiene que ver con esos 3 meses de conversación. O sea, cuando uno conversa, las cosas no es como un paper, ¿no es cierto? Donde está el punto 1, el punto 2, las cosas se van hilando y a veces uno se desvía y habla de otro tema y vuelve. Y siento que las imágenes, efectivamente, como están organizadas, como ustedes lo explicaron, se siente esa conversación, ¿no es cierto? Esa musicalidad. Hay una cierta musicalidad en las imágenes. Y lo que es fantástico, que también es algo que todo autor que hace un libro tiene ese deseo de que el lector se apropie del libro, ¿no es cierto? Y que le haga sentido no desde la historia que se está contando primeramente, sino que desde su propia historia. Y aquí, además de eso, pasa que a mí me dan ganas de tener el libro y de pegar fotos mías acá y de hacer mío el libro con una foto de mi hijo acá o de un recorte de una revista
Y esa posibilidad que ustedes vieron con este libro, como que lleva al extremo ese deseo que uno siempre tiene como autor. Es que le funcionó. Muchas gracias. Creo que eso sería súper. Gracias. ¿Alguien quiere compartir una idea? Entonces, ¿Puedes leer un poco de esto también? ¿el texto? El texto, sí. El texto de señor. Leo una parte, ¿te parece? Bueno, a mí me gusta mucho esta. Es posible imaginar mundos sin producción ni economía, sin estados ni fronteras. Mundos en ruina y basura que apilamos y transmutamos en otros mundos. Mundos niños para jugar a crear otros mundos dentro de mundos. Mundos emparentados a otras especies. Mundos más pequeños como islas que se recorren de memoria, en donde dormimos en manada a la intemperie, unos sobre otros, y sincronizamos nuestros sueños. Y la frase final que me encanta, que la escribí porque no la veo con esta luz, dice: cierra los ojos, sácate los zapatos, toca la tierra con tu piel, imagina mundos más allá del fin del mundo. Bueno, este texto lo escribió Emilia Insecta, y hay también una pequeña lista de inspiraciones. Y esto es otro grande aporte de este libro. Además, quizá no le hablé mucho de este librito, que son los dibujos de Michele, mi hijo. Y es una parte de los dibujos que él hizo durante la pandemia, durante este periodo más que nada de introversión y de búsqueda. Y creo que quizá representa un poco la parte más onírica y soñadora de este libro. Representa un poco la imaginación y la búsqueda de una identidad, o sea, todas estas caras que hay, todas estas miradas distintas, y la búsqueda de encontrar una forma. Y claro, aquí hay algunas fotos sueltas que dejamos para crear un poco más de confusión. Para que al tomar en mano el libro se pudieran caerse así como y asustar el posible lector. Imprimimos en LOM y fue una experiencia extraordinaria. Nos trataron con mucho cariño, aprendimos mucho y creo que fue muy bonito también ver que hay gente ahí que trabaja ahí que quiere seguir jugando con lo que hace. Eso me encantó. Seguimos probando, vamos a ver si funciona y cambiamos esto. Y toda gente muy preparada con un ojo increíble. El libro y también habla un poco de también el rol de la educación en la programación de la sociedad, que muchas veces ya no hay reflexión y muchas veces el crear obreros para la revolución industrial y quizás sea la mayor raíz de todo el sistema educativo, además de ser eurocéntrico, pero me hace por ese lado también como para reflexionar. Y una pregunta que les hago a los dos es por qué uno de los kioscos puede comprar
o con un condorito y no puede comprar fotolibros, y siendo la industria del libro infantil la más grande, la que se mueve más plata, porque hay tan pocos fotolibros para niños. Es un tema que se lo reserva a los adultos, es que no sé, el templo del ego del libro es quizás un motor importante para la producción de fotolibros, no sé, algunas ideas o conceptos para ustedes si les resuena. Yo hago la misma pregunta, la verdad. Yo creo que estamos todavía frente a un dispositivo que estamos entendiéndolo. Creo que el mundo de los libros para niños existe hace mucho más que esto. Yo trabajo con otra editorial que hacemos libros para niños. Y el lenguaje del imaginario para mí está muy desarrollado, ¿no? Está muy desarrollado el libro álbum, el libro solo de imágenes, o el fotolibro, que es el libro para niños que son de puras fotos de animalitos y se va construyendo. Mis hijos aprendieron a leer con libros de animalitos y son fotolibros, hoy día lo veo así. Y claramente, como cualquier libro, el cine, los contenidos, las películas, las series, creo que hay decisiones ahí como también ir entendiendo cuál es el lenguaje para cada uno y para cada público. Yo creo que todavía estamos en un momento en el que los fotolibros están todavía en un lugar desde sí mismos, ¿sí? Todavía no hemos tenido la oportunidad de salir al encuentro desde los otros, ¿sí? Yo creo que ese es un tema, y tampoco sé si corresponda, o no estoy seguro, ¿sí? Yo creo que los fotolibros lo develo más como un dispositivo autoral, artístico, de una obra por sí misma, autónoma, que tiene su propia fuerza, su propio gesto, y que desde ese lugar también a veces deviene en cuchillo, a veces en martillo y a veces en pluma, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar es de donde también la conexión, yo lo digo ya como editor también, la conexión con el autor es clave, ¿no? Porque entender qué es lo que el autor le está moviendo, para mí, personalmente, para nosotros como editores, es como la esencia, ¿no? Y por eso nosotros siempre hablamos desde un lugar de es imposible hacer un libro o hacer un proyecto sin el tiempo del encuentro. Creo que todo tiene que construirse desde ese espacio de encuentro. Y a lo mejor, y en el peor de los casos, ese encuentro no sucede. Sí, también podría pasar eso, y está súper bien también, ¿no? O sea, nos ha pasado con autores que te dicen, oh, wow, ese proyecto está impresionante, está increíble, y no es para nosotros. Y también como conectar desde ese lugar es súper interesante, y permitir que ese proyecto sí exista donde tiene que existir. Y por otro lado, me encantaría probar un poco más la idea, o es lo que nos ha movido mucho también como a nosotros en la reflexión como editores, y en encuentro también con otras conversaciones, con la Catalina de la Cruz trabajamos haciendo hace ya todo este año unas sesiones experimentales sobre en torno a la lectura, ¿no? Nosotros hemos creído también que hay mucha gente haciendo libros, muchos talleres de hacer libros, hay muchos espacios donde nos encontramos para crear libros, pero no hay ningún espacio donde leer libros. No sabemos leer libros, ¿sí? Y si estamos con comprensión lectora, con textos que están codificados con un código que entendemos, esto es súper difícil, ¿no? Y nos pasa en estos festivales o en estos lugares a todos los que vamos, que el gran desafío es quién lee esto. Que tenemos una educación que no hay pensamiento crítico, ya no hay filosofía en las clases, no hay nada que te ayude a decir, bueno, ¿cómo leo? Y cuestionarme lo que veo, ¿no? Que no es que está hablando de que hay un niño con una máscara, pero no es un niño con una máscara.
¿sí? ¿Cuántas fotos hay detrás de esa imagen, ¿no? Hay un gesto también que nosotros hablamos desde la idea, desde dónde podemos, una idea, una reflexión en voz alta que hemos estado conversando también, pero me gusta la idea de los efectos de la imagen, un concepto, ¿no? O sea, creo que las imágenes nunca son lo que son siempre son distintas, siempre se mueven y sucede desde la idea de cómo se afectan entre ellas y cómo se afectan las imágenes en el espacio, en el cuerpo, pero también cómo nos afectan a nosotros como editores y después a nosotros como lectores. Y yo creo que ese es un mundo que todavía falta mucho por desarrollar y me encantaría poder encontrar un espacio donde poder intencionar el encuentro con otros públicos que no seamos nosotros. Y yo creo que ese es un pendiente enorme todavía. Sí. Yo creo que quizá otro público debería ser fotógrafos. También. No sé, quizá Enseñémosle. No, de verdad yo creo que creo mucho en el acto fotográfico, creo mucho en el fotografiar. Deberíamos ser todos fotógrafos, todas fotógrafas. De hecho lo somos porque todos nosotros tenemos el dispositivo. Pero creo que el acto de fotografiar es muy importante en sí mismo, porque ya eso te da una cierta conciencia y te concentra, te ayuda a concentrarte, a ver de manera diferente. Entonces quizá haciendo el ejercicio de fotografiar, quizá uno tenga una mejor disponibilidad en leer los fotolibros de otras personas, las fotografías de otras personas. Así que la solución para mí sería que todas tenemos que fotografiar más. Sí. Aquí. Bueno, muchas gracias por el diálogo. Quizás mi admiración máxima por Aga. No solo mía, creo que he escuchado también de chicas de mi edad, tanto el año pasado como ahora, que esto me mucho. Y creo que he pensado también que tiene que ver lo mismo que pensaban ustedes, que tu fotografía transmite a través de un lenguaje que está subjetivo y emocional, que creo que la podemos sentir representada y también en estas fotografías de Campbell Shepard Wakelet y nace el hecho de que no sean literales, por ejemplo, tanto por esta lista y tú intentes, creo que esta es como lo que más admiro también de ti como artista, tiene que ver con el hecho de que puedes integrar lo abstracto y con otro aspecto político, sin ser literalmente, literalmente, no sé qué quiero decir. Y eso creo que también, quizás como sociedad, no estamos acostumbrados a tener este tipo de lectura, porque tenemos una educación rígida, porque nuestra sociedad tenemos muy materialista en el sentido de la sobrevivencia constante, de continuidad. Entonces hay poco espacio para poder explorar y indagar, explorar, y eso creo que ahí también como la deuda que existen para poder generar otras interpretaciones, para poder saber interpretar, saber leer a través de formas, a través de texturas, a través de sombras y dibujos como nuestra que entonces es súper interesante, creo, todo es algo que nos da que así mismo como yo creo que el libro, yo creo que Rondas nos invita a reflexionar más allá y el hecho también de que poder relacionar los objetivos con una perspectiva abstracta, lo social y político, duramente como el mensaje de mujer palestina, creo que es una fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que más que nada y muchas veces aquí como enterarnos en esto, creo que es un gran aporte para las personas que no hacen profesionalismo. Así que es. Bueno, muchísimas gracias. Muy importantes tus palabras, realmente me emocionan. Muchísimas gracias.
Y sí, yo creo que la fotografía, bueno, yo empecé con el reportaje, pero ahí en un momento estaba tan frustrada que decidí como cambiar un poco mi rumbo, como mi vida personal y también esta frustración me obligaron de cierta manera a buscar otra forma de hablar. Y creo que ahora más que nunca la fotografía es como para mí una forma de pensar, me ayuda mucho a tratar de imaginar, no solamente analizar el presente, el pasado, el presente principalmente, sino que tal vez imaginar el futuro, porque creo que de lo que está pasando, de lo que pasó, tenemos muchas imágenes, pero como tú dices, no nos tomamos el tiempo para analizarla. Es un lujo, de hecho, dedicarse a la fotografía, a reflexionar, es como algo que me doy cuenta que hay que encontrar el tiempo, porque no siempre es posible. Así que muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias.